Bienvenidos a este podcast, en donde exploraremos los temas más relevantes en la educación. Esto visto desde una perspectiva crítica y reflexiva. En este episodio profundizaremos en la pedagogía decolonial, una corriente que desafía las estructuras educativas hegemónicas, abordando las ideas de varios pensadores clave que han influido en su desarrollo. Examinaremos sus diferencias con las pedagogías tradicionales, su impacto en América Latina y cómo es que esta visión ha transformado a la educación en el paso de los años. No se vayan, comenzamos. Para el primer segmento de este podcast abordaremos ¿qué es la pedagogía decolonial? Bueno, pues la pedagogía decolonial surge como una crítica al modelo educativo tradicional que impulsó la colonización y que aún hoy prevalece en muchas partes del mundo. Así es, esta rama de la pedagogía surge a través de la crítica. En esta pedagogía no solo nos vamos a centrar en la estructura del conocimiento dominante, como en la mayoría, sino también en las relaciones de poder que estos sistemas perpetúan. Frente a las pedagogías hegemónicas que glorifican el conocimiento eurocéntrico, la pedagogía decolonial propone una educación que valore y promueva las voces y saberes de los pueblos originarios y otras culturas históricamente marginadas. Por ejemplo, Walter Mignolo, uno de los principales teóricos de la decolonialidad, señala que el conocimiento ha sido colonializado y que debemos descolonializar el saber. Mignolo argumenta que el conocimiento legítimo no debe venir solo del occidente, sino reconocer otras epistemologías. Para el siguiente segmento abordaremos los principales referentes de la pedagogía decolonial. Para entender mejor a la pedagogía decolonial es fundamental y de suma importancia conocer a sus principales pensadores. Anteriormente mencionamos a uno. Sin embargo, a continuación daremos información sobre otros que también fueron sumamente importantes. Uno de los más influyentes es Aníbal Quijano, quien introdujo el concepto de colonialidad del poder. Así es, Quijano sugiere que la colonización no solo alteró las estructuras políticas y económicas, sino que también impulsó una forma de conocimiento que ha marginado otros saberes. Según él, la colonialidad sigue presente en las instituciones educativas que producen una visión occidental del mundo. Otro pensador crucial es Paulo Freire. Aunque Freire no se identificó tal cual como decolonial, sus ideas en la educación crítica son fundamentales para este movimiento. Su obra, Pedagogía del oprimido, aboga por una educación liberadora que permita a los estudiantes cuestionar las estructuras de poder y tomar control de su propio proceso del aprendizaje. O sea, fomenta algo así como la autonomía para el aprendizaje. Freire destaca la importancia de la educación participativa, donde se fomente el diálogo y el pensamiento crítico. Esto conecta directamente con los principios de la pedagogía decolonial que buscan transformar las relaciones jerárquicas en el aula. Por otro lado, tenemos a Eduardo Galeano, quien, aunque no es un teórico de esta pedagogía, con su obra Las venas abiertas de América Latina, influyó en el pensamiento decolonial, al describir cómo es que las estructuras de poder coloniales han continuado explorando a los pueblos de América Latina a través de la educación, el trabajo y por supuesto la cultura.
Galeano resalta la necesidad de recuperar el conocimiento originario como un acto de resistencia a la dominación por parte de otras naciones. También tenemos a una filósofa argentina llamada María Lugones. Ella es esencial dentro del pensamiento decolonial, ya que su concepto de colonialidad de género se suma a la crítica del sistema educativo, proponiendo que el patriarcado y el racismo son estructuras de conocimiento que deben ser cuestionadas y transformadas al mismo tiempo. Por último, tenemos a Ramón Grossfogel, un sociólogo puertorriqueño que es otro referente clave que ha trabajado el concepto de epistemologías del sur. Según Grossfogel, las epistemologías del sur se incluyen en los saberes indígenas y afrodescendientes. Estas deben ser reconocidas como formas legítimas del conocimiento, algo que la pedagogía decolonial se esfuerza por hacer visible en las instituciones educativas. Para nuestro tercer segmento hablaremos sobre las diferencias con las pedagogías hegemónicas. Bueno, las pedagogías hegemónicas, diferente a la pedagogía decolonial, son aquellas que siguen el modelo eurocéntrico, predominante en muchos sistemas educativos globales. Estas pedagogías están marcadas por una visión homogénea del conocimiento, en la que el saber científico, racional y occidental es considerado el único válido. Contrario a esto, la pedagogía decolonial apuesta por una educación plural y sobre todo diversificada, que considera las distintas formas de saberes y culturas. Mientras que las pedagogías hegemónicas buscan integrar a los pueblos en una narrativa única y universal, la decolonial reconoce y valora, sobre todo, las diversas identidades y cosmovisiones. En este sentido, existen autores antes mencionados como Mignolo y Grossfogel que subrayan la necesidad de desmantelar este dominio del conocimiento occidental y abrazar a las epistemologías alternativas. Como último segmento, abordaremos la metodología y evaluación de la pedagogía decolonial. Ahora, como ya sabemos, existen diferencias entre la pedagogía decolonial y las pedagogías hegemónicas, pero ¿cuál es la metodología que deben seguir? Bueno, la pedagogía decolonial se distingue también por su metodología, ya que esta metodología es participativa y crítica sobre todo. Fomenta la reflexión colectiva y, claro, el diálogo entre docentes y estudiantes, promoviendo de esta manera un aprendizaje activo. Esta pedagogía rechaza la idea de una enseñanza unidireccional, donde el profesor es el único poseedor del conocimiento, como lo marca la escuela tradicional. En cuanto a la evaluación, la pedagogía decolonial también cuestiona los métodos tradicionales de calificación. En lugar de calificar a los estudiantes según una escala rígida y estandarizada, busca una evaluación inclusiva y formativa. Esto considerando las realidades y contextos particulares de cada estudiante, reconociendo su proceso individual del aprendizaje. Como conclusión, para despedir este podcast, creo que no me queda más que decir que la pedagogía decolonial no es solo una propuesta educativa, sino una herramienta de resistencia contra las estructuras coloniales que siguen presentes hoy en día en la educación después de tantos años, a través de ideas de pensadores como lo son Mignolo, Quijano, Freire, Lugones, Grossfogel y Galeano, que son algunos de los que mencionamos. Podemos ver
cómo esta corriente busca transformar el sistema educativo, incorporando saberes alternativos y promoviendo una educación más inclusiva, crítica y sobre todo liberadora. Esperamos que este episodio haya aportado claridad sobre la pedagogía decolonial y el impacto que éste tiene en la educación. Muchas gracias por acompañarnos.